Bueno chicos, bienvenidos. Vamos a seguir con los videos de estequiometría. En este caso vamos a ver cómo resolver ejercicios a partir de una ecuación química. Nosotros sabemos en química, cuando observamos algún fenómeno en el que una sustancia o más se convierten en otra, es una reacción química. Lo visible a los ojos es una reacción química. Un cambio de color, un cambio de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un trozo de magnesio, ¿sí? Y lo quemamos con la ayuda de un mechero o con una vela, lo quemamos, lo que pasa es que se produce una luz blanca y se tiene como residuo un polvito blanco que es el óxido de magnesio. En este caso yo voy a explicar esta parte de estequiometría con esta ecuación, ¿sí? Que es la del trióxido de azufre o el óxido sulfúrico, ¿sí? Bueno, entonces tenemos en toda reacción química, después cuando vamos a la parte química, se expresa mediante una ecuación química, utilizando símbolos de la tabla periódica, elementos o compuestos y distintos números que ahora les voy a explicar cuál es su función. Entonces toda ecuación química, primeramente lo que tenemos que ver es que toda ecuación química está formada por reactivos, que son las sustancias que se combinan para dar lugar a otra, a un producto que es una sustancia nueva con distintas propiedades a la de las sustancias originales. En este caso tenemos dióxido de azufre o óxido sulfuroso o anhidrio sulfuroso, oxígeno diatómico y trióxido de azufre o óxido sulfúrico o anhidrio sulfúrico, el nombre que ustedes quieran. Creo que se va a entender mejor por trióxido de azufre o dióxido de azufre para aquellos que no manejan bien los compuestos, pero les recomiendo mirar los videos anteriores, entonces lo van a entender mejor y se les va a hacer más fácil. Entonces, en cuanto a la reacción, se leería de la siguiente manera. Estos numeritos que están subrayados son coeficientes estequiométricos. Justamente son los que nos van a permitir realizar los distintos cálculos que nosotros necesitamos. 2 moles de dióxido de azufre en estado gaseoso se combinan o reaccionan con 1 mol. Cuando no hay nada en la ecuación es que hay un 1. Yo en este caso aclaré porque es el primer ejemplo. Se combinan con 1 mol de oxígeno en estado gaseoso para producir o para obtener 2 moles de trióxido de azufre en estado gaseoso. Generalmente los profesores le van a aclarar en qué estado está cada sustancia. Puede estar en estado gaseoso, en estado líquido, en estado sólido. Entonces acá para aclarar yo ya especifiqué 2 moles de SO2 se combinan con 1 mol de O2 para producir 2 moles de SO3. Ahora vamos a ver en el ejemplo de masas. Para sacar las masas, ¿qué tenemos que hacer? Ver las sustancias que intervienen. Dióxido de azufre, oxígeno, diatómico y trióxido de azufre. Voy a sacar aparte para realizar el cálculo de cada una de las sustancias. Bueno chicos, entonces hice acá una pausa, masa molar con la tabla periódica. Saqué las sustancias, estos dos serían los reactivos, este sería el producto. Si ven, se repiten, tenemos azufre y oxígeno, oxígeno, azufre y oxígeno. O sea que nosotros tendríamos que mirar en la tabla periódica la masa atómica o peso atómico de esas sustancias. Tenemos entonces el azufre pesa 32,0, serían 32 nomás. Y el oxígeno, como vimos en los videos anteriores, 15,9, que sería 16. Para todos los valores esto se redondea, ya lo explicamos previamente. Entonces vamos a sacar la masa molar con la ayuda de la tabla periódica. Como ustedes verán, azufre no tiene ningún subíndice, eso significa que haya un azufre y 2 átomos de oxígeno. Entonces el azufre pesa 32 gramos, no voy a multiplicar por 1 porque me da el mismo valor. El oxígeno pesa 16 gramos, voy a multiplicar por 2, ¿sí? Porque tengo 2 átomos de oxígeno acá. Y vamos a cargar así tal cual en la calculadora y esto nos da un resultado de 64 gramos. Ahora vamos al siguiente ejemplo, que este es más cortito. 16 gramos, como vimos, pesa el oxígeno, por 2 porque tengo 2 átomos de oxígeno, eso nos da 32 gramos. Vamos al último, que es más o menos parecido al primero. Tengo un átomo de azufre y 3 de oxígeno, 32 gramos por 1 no vamos a poner porque es lo mismo, 16 gramos por 3 porque tengo 3 átomos de azufre y esto nos da un resultado de, al cargar en la calculadora, no se olviden de siempre ponerle paréntesis tal cual está acá en la hoja. Esto nos da un valor de 80 gramos, ¿sí? Pero no es que ya está listo porque yo ahora tengo que tomar la ecuación, ¿sí? Un ratito voy a volver a escribir la ecuación. Esta sería mi ecuación. Yo ahora lo que voy a hacer es colocar debajo de cada sustancia la cantidad que obtuve.
En SO2 tenemos que es 64 gramos más 32 gramos. Eso me da 80 gramos. Pero eso sería por cada mol. Y nosotros tenemos que ver que estos serían los moles. Entonces el último procedimiento que nos faltaría sería este valor, por ejemplo, multiplicar por 2, porque tengo 2 moles. Entonces vamos a hacer la siguiente operación. 2 por 64 gramos. Acá sería 1 por 32 gramos, porque tengo solamente un mol. Y acá sería 2 por 80 gramos, porque tengo 2 moles. Y el resultado que nos da de estas operaciones es la cantidad de cada sustancia en masas. Así que vamos a realizar por separado. 2 por 64 nos da un valor de 128 gramos de CO2 más, acá 1 por 32 serían 32 gramos de O2, ¿sí? Y eso obtenemos en total 160 gramos de SO3, ¿sí? Entonces así nos quedaría expresada. En realidad esto no hace falta poner todo en la ecuación porque ya son demasiados números, les va a marear. Solamente ponemos el resultado final, que sería esto. Entonces esto que nos quedó acá voy a transcribir a la ecuación que ya tenías anteriormente con el resultado de moles. Entonces, chicos, nos queda así: moles, 2 moles, 1 mol, 2 moles. Y ahora sería, si yo quiero expresar esta ecuación en masa, sería 128 gramos de dióxido de azufre se combinan con 32 gramos de oxígeno diatómico para obtener 160 gramos de trióxido de azufre, ¿sí? Entonces ya tenemos moles, masas. Ahora vamos a seguir por moléculas. Bueno, chicos, para el caso de las moléculas voy a volver a copiar en limpio la ecuación y voy a decir, recordar, un mol siempre tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas o átomos o iones. En este caso vamos a usar moléculas y vamos a reemplazar el valor acá en la ecuación. Y acuérdense que siempre el número que está enfrente son los moles, pero eso va a multiplicar por la cantidad. Solamente un mol tiene esta cantidad. Y a eso yo tengo que ver los coeficientes que hay en cada caso. En este caso, por ejemplo, serían 2 moles por este valor, ¿sí? Porque tengo 2 moles, pero cada mol tiene estas moléculas. Entonces voy a anotar 2 por 6,022. Voy a escribir abajo porque ahí ya me va a quedar muy junto. Por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Disculpen un poco la prolijidad, pero la idea es poder ayudarles y que entiendan. Acá tengo un mol y ese va a multiplicar la cantidad de moléculas que tiene cada mol. Un mol es 6,022 por 10 a la 23 moléculas para este caso, ¿sí? Que después vamos a ver que me va a quedar el mismo valor, 6,022 por 10 a la 23. Y esto vamos a resolver después como el ejemplo anterior. Acá sería de nuevo 2 por lo que tiene cada mol, que sería 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Y ahora, como hicimos en el paso anterior, vamos a resolver un ratito este cálculo. Para los que están perdidos y no saben cómo cargar ahí la notación científica, ese por 10 a la 23, les voy a enseñar de nuevo. Están los videos anteriores, así que si lo pueden mirar igual para aclarar dudas. Entonces tenemos que cargar 2 por 6, como está el punto, la coma, tengo que poner punto, ¿sí? Punto 0,22 exponente, que cuando yo aprieto el exponente, lo que hago es aclarar acá el por 10. En vez de poner por 10, pongo exponente, ¿sí? 2 por 6,022 exponente y ahí ya pongo 23, normal, número normal. Y me da el resultado 1,20 por 10 a la 24. No hace falta copiar todos los números. Si yo copio 2 números después la coma, ya está bien. Entonces me queda 1,20 por 10 a la 24. Voy a colocar eso en la ecuación. Bueno, chicos, entonces al resolver esta operación, 2 por 6,022 por 10 a la 23 nos da que del dióxido de azufre tenemos 1,20 por 10 a la 24 moléculas de CO2, de dióxido de azufre. En este caso, 1 por 6,022 por 10 a la 23 nos quedaría el mismo valor, así que quedaría 6,022 por 10 a la 23. Ahí está, moléculas de O2, ¿sí?
Y para el último es lo mismo, 2 por 6,022 por 10 a la 23 es el mismo, porque tengo 2 moles acá y 2 moles acá. O sea que me va a dar el mismo resultado, pero en vez de ser de dióxido de azufre va a ser de trióxido de azufre, así que lo voy a escribir acá. Bueno, entonces así nos queda. Voy a pasar eso en limpio, porque como hicimos anteriormente, todo esto no hace falta poner en la ecuación, solamente el resultado, que es con eso lo que vamos a trabajar. Así que lo paso a la otra hoja. Bueno, así nos quedaría entonces. Si vemos a nivel de moléculas, 1,20 por 10 a la 24 moléculas de dióxido de azufre se combinan con 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno para obtener 1,20 por 10 a la 24 moléculas de trióxido de azufre. Lo único que nos faltaría ahora es ver el volumen. Bueno chicos, para terminar el último ejemplo, para el caso de volúmenes tenemos que tener presente que un mol de una sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros, un mol de cualquier sustancia. Entonces si miramos la ecuación, están todos en estado gaseoso. Este valor de 22,4 lo voy a ir multiplicando por la cantidad de moles, que recordemos que son estos, ¿sí? En este caso entonces, por ejemplo, tenemos 2 moles de dióxido de azufre. Vamos a escribir 2 moles por el valor que ocupa un mol de cualquier sustancia, que es 22,4 en estado gaseoso, más, acá tengo solamente un mol, así que sería 1 por 22,4 litros, flecha. Vamos al último, que sería 2 por 22,4 litros, porque todo esto son moles, ¿sí? Sustancias, compuestos, pero la cantidad de moles está indicada por el coeficiente estequiométrico. Así que acá resolvemos y ese es el valor que nos va a quedar. Cargamos en la calculadora 2 por 22,4 y nos da un valor de 44,8 litros de dióxido de azufre. Acá si nosotros hacemos en la calculadora 1 por 22,4 nos queda 22,4 porque no cambia el valor. Siempre que sea multiplicado por 1 da lo mismo. Si ustedes lo hacen en la calculadora lo van a confirmar. Bueno, entonces nos quedaría así: 44,8 litros de CO2 se combinan con 22,4 litros de oxígeno diatómico para producir, y acá como eran 2 moles, es parecido a esto, otra vez me vuelve a quedar 44,8 litros pero de trióxido de azufre, y acá era dióxido de azufre. Pasamos esto a la ecuación, entonces solamente el resultado, y con eso vamos a poder resolver otros problemas relacionando las distintas cantidades que dimos. Paso a la ecuación entonces. Y entonces para el volumen nos quedaría, como son todas sustancias gaseosas, expresado así: 44,8 litros de dióxido de azufre se combinan con 22,4 litros de oxígeno gaseoso para producir 44,8 litros de CO3. Bueno, espero que les haya servido. Entonces este primer video, en continuidad a los otros, es para sacar justamente las relaciones entre moles, masas, moléculas y volúmenes de una ecuación química. Para el caso de los volúmenes, solamente las sustancias gaseosas van a tener el valor de un mol, ocupa un volumen de 22,4 litros. Si alguna de las sustancias no fuera gaseosa, entonces no lo podemos expresar de esta manera. Bueno, si les gustó, espero que me lo hagan saber, y si tienen alguna pregunta también trataremos de responderles. Y bueno, muchas gracias por estar y por compartir este video si les es de ayuda. En un siguiente video seguiremos con la última parte de estequiometría.